Como bien se ha mencionado en clases anteriores, uno de los grandes obstáculos del derecho es lograr definir su factor diferenciador con otros tipos de órdenes normativos. Es por ello que es menester analizar el concepto y estructura de las normas jurídicas, así como el tipo de normas jurídicas, que si bien parecieran ser temas estrictamente académicos, calan en nuestro día a día, como bien lo narraba Enrique Cáceres. ¿Qué es una norma jurídica? Una norma jurídica es la regla que regula los comportamientos de los individuos en la sociedad, cuyo incumplimiento de éstas se sanciona por el propio ordenamiento. Díaz de la Roca opina que la norma jurídica es el medio de manifestación del derecho y es a través de ellas que se desenvuelve el ordenamiento jurídico. Según lo que escribe Ángela Torre, por lo que agrega que la función de la norma jurídica es funcionar como aparato de ordenamiento de la convivencia de una dada sociedad, utilizando un ente como el Poder Judicial como medio para dicho fin. Es por ello que la norma jurídica es un pilar de todo ordenamiento jurídico, haciendo uso del lenguaje prescriptivo, es decir, indican lo que hay que hacer y son de acatamiento inmediato de los ciudadanos. Caso contrario, el ciudadano se estaría enfrentando a una fuerza de naturaleza violenta, que les fuerza a cumplir con el orden civil y no irrumpir con la organización de la sociedad. Son institucionalizadas también porque son creadas y respaldadas por un ente mayor, tal como el Poder Ejecutivo, Legislativo o el Judicial, y de cierta manera justifican la coacción a la que se somete el individuo que decida no querer acatar las leyes establecidas. Algunas características de las normas jurídicas es que ordena la conducta humana prescribiendo determinados comportamientos o señalando determinados efectos a los actos humanos. También un poco de las normas es que son consideradas heterónomas. Eso quiere decir que un individuo debe seguir normas que están establecidas por un tercero, ya sea el Estado o alguna constitución. Es posible que haya normas bilaterales. Eso quiere decir que se puedan poner en juego unas reglas en controversia. Por lo tanto, para que esa controversia pueda ser eliminada, se necesitan la ayuda de un juez para que se pueda establecer de forma correcta la situación de la norma. Las normas se suelen caracterizar por ser muy coercitivas. Que sean coercitivas significa que el incumplimiento de alguna norma tenga consecuencias. Entonces, las normas establecen sanciones por incumplimiento, pero también acompañan la advertencia colectiva, es decir, la tendencia a controlar el uso de la fuerza o la violencia para asegurar su obediencia. En ese sentido, se refiere a que el marco legal debe de prever que la sociedad anónima como entidad independiente estructura y a diferencia de otros tipos de medidas, eh, no solo aplica a las introducciones de reconocimiento cultural, pero también para que aplique a las sanciones de incumplimiento de la norma. En suma, las instituciones jurídicas se clasifican cuando se prestan, utilizan, mantienen y controlan de acuerdo con las instituciones u organizaciones que han sido creadas por el régimen jurídico especial en que se redactan dichos documentos jurídicos. Un poco más de las características de cómo sirven las normas es que siempre existe una amenaza en contra del cumplimiento de las normas, ya que está asociado al incumplimiento del mandato, por lo tanto, una sanción sería la amenaza ante el incumplimiento de algún mandato o normas. O sea, sería que si se viola alguna de estas normas, tiene que haber algún tipo de penalización por, por faltar el cumplimiento de alguna de ellas. Y ante el incumplimiento de un mandato o norma jurídica, tiene que haber algún tipo de poder, en este caso sería el Estado, para hacer efectiva esa amenaza o penalización. Sin embargo, la Torre cita a juristas como Nino, quien dice que la única característica diferenciadora entre el derecho y otros órdenes normativos es que el derecho es perteneciente a un sistema jurídico y las otras no, como las normas religiosas, morales y sociales no lo son. Ambas, la norma moral y la norma jurídica, tienen como objeto regular la conducta de las personas, pero existen algunas diferencias clave. Las morales nacen por voluntad propia y son autoimpuestas. Las jurídicas son coercitivas, es decir, son de acatamiento obligatorio y la violencia las respalda. Otra diferencia fundamental es que las normas jurídicas traen consecuencias al ser violentadas, principalmente desde el punto de vista penal. Los órganos jurídicos de un país pueden castigar a todo aquel quien viole la ley. Violar las normas morales, por otra parte, trae como consecuencia el remordimiento y un sentimiento moral, como su nombre lo indica, no agradable. En el caso de las normas religiosas, su diferencia principal recae en su origen.
cual depende de la religión a ser estudiada. Por ejemplo, en el caso del mundo cristiano, los 10 mandamientos son las normas que han de ser seguidas por sus seguidores y son acatadas por sus seguidores de manera voluntaria, temiendo los castigos que su religión sentencia al violar su código de ética. Su sustento no es la violencia, pero sí la fe. Otros, a los que la torre hace referencia como peces barba, de Asís y Fernández, dicen que no es tan fácil como Nino lo ilustra, puesto que para que unas normas puedan pertenecer a un sistema jurídico, tienen que cumplir con una serie de requisitos. En primera instancia, deben de haber sido producidas por un órgano competente para ello. Luego, dictado por una autoridad en cuestión. Tercero, debe ser validada y no debe contradecir otras normas superiores a ella en el sistema jurídico. Y por último, no debe haber sido derogada por una norma anterior. Dicho esto, la cadena de validez viene a juego, puesto que permite observar si una ley propuesta tiene validez en el sistema judicial. Según la torre, bajo el contexto mexicano, se debería observar que la disposición forma parte del bando de policía y gobierno municipio libre de Veracruz. Son los ayuntamientos de los municipios los que aprobarán los bandos de policía y gobierno y que además deberán hacerlo de conformidad con los criterios establecidos en la ley número 531 del Estado de Veracruz, que establece bases generales para la expedición de tales ordenamientos jurídicos. Además, observaremos que estas disposiciones derivan a su vez de las previsiones legales contenidas en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, las cuales a su vez remiten a las determinaciones contenidas en el artículo 115 de la Constitución Federal. Es decir, que si la ley se ajusta a todas las prohibiciones previamente señaladas y mencionadas de Peces Barba, de Asís y Fernández, es una norma que logra pertenecer al sistema jurídico mexicano. La principal diferencia entre el sistema mexicano y el costarricense es que nuestro país es una república y no federación, por lo que no podemos juzgar las leyes establecidas por municipios o gobernaturas. Tenemos una misma ley a nivel nacional. Empero, en el caso costarricense han existido casos en el que la pirámide de Kelsen ha tenido que ser aplicada. En el 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el decreto ejecutivo de Luis Guillermo Solís para autorizar a la fertilización in vitro era válido, después de que la Sala Constitucional dictaminara lo contrario. Este caso es perfecta ilustración de la pirámide de Kelsen, puesto que demuestra que la Constitución es superior a los decretos ejecutivos y los organismos internacionales van por encima de la Constitución. La estructura de las normas jurídicas se construyen de dos elementos, el primero siendo el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es la hipótesis que formula el autor de la norma jurídica. En otras palabras, quiere decir que se es una hipótesis y cuya ejecución dependen de las consecuencias que ya están establecidas dentro de las normas establecidas en el Estado. Entonces, este supuesto de hecho se compone de dos funciones, el supuesto de hecho simple y el complejo. El supuesto de hecho simple es el proceso en donde solo se contiene un solo elemento constitutivo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando un hijo recién nacido en el matrimonio debe de tener el primer apellido del padre y de la madre respectivamente. Luego está el supuesto de hecho complejo. El supuesto de hecho complejo se compone de varios hechos e hipótesis. Por ejemplo, el homicidio calificado que se puede basar en distintas hipótesis como el homicidio, la premeditación, la alevosía, la ventaja, etc. Luego, el siguiente elemento de las normas jurídicas es la consecuencia jurídica. Es el vínculo entre dos sujetos que nace de la infracción de un deber jurídico. Un ejemplo de eso puede ser cuando se comete un delito y es castigado con posiblemente prisión, alguna multa, la inhabilitación profesional, servicio comunitario, responsabilidad civil, etc. Acerca de la clasificación de las normas jurídicas, primero se consideró el cuadro de H.L.A. Hart, en donde es una propuesta de clasificación de las normas jurídicas, que se divide en normas primarias y secundarias. Este modelo se concentra en evaluar el derecho como la unión de las reglas primarias y secundarias. De esa forma se puede comprender con claridad el sistema jurídico en general. Entonces, comenzando con el modelo de Hart, se empieza por las normas primarias. Estas son las normas que guían acerca de comportamientos y deberes con independencia de la voluntad de los sujetos.
Esto quiere decir que son reglas que debemos de seguir para el bien común. Y luego las normas secundarias, que es lo que le sigue al modelo, es que dependen hasta cierto punto de las normas primarias, ya que son las reglas de reconocimiento de cambio. Por ejemplo, según de la Torre mencionó que especifican la manera en que las primarias pueden ser verificadas en forma concluyente, introducidas, eliminadas, modificadas y su violación, determinada de manera incontrovertible. Luego, después de las primarias y las secundarias, le sigue lo que son las normas de reconocimiento, cuya función es determinar un criterio para definir cuáles normas corresponden adecuadamente al sistema jurídico y al mismo tiempo establecer cuáles no corresponden. Entonces, prácticamente establecer un tipo de criterio para ver cuáles normas sí deben calzar dentro del sistema y cuáles son las que no deberían o cuáles deberían de serse cambiadas por otro tipo de normas que ya no están al tanto del momento. Luego está las reglas de cambio, que esta regla tiene un rol muy importante de establecer los métodos para meter y modificar las normas jurídicas que ya están dentro del sistema. Y por último están las reglas de adjudicación, que se encargan de evaluar el incumplimiento de alguna norma primaria, que obviamente si es infringida, que se pueda sancionar o penalizar por los incumplimientos de las normas. García Mainés clasifica las normas jurídicas desde las perspectivas del sistema, fuente, ámbitos espaciales, temporales, materiales y personales, de validez, su jerarquía, sanciones, cualidad, relaciones de complementación y relación entre estas. Normas nacionales, según García Mainés, serían aquellas que han sido creadas, ejecutadas y ejercidas por el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de manera respectiva. Normas extranjeras, como su nombre lo indica, son normas que pertenecen a otros países. Normas de derecho uniforme son aquellas que son adoptadas por dos o más estados en conjunto, como tratados de libre comercio o ratificación de organizaciones internacionales como la ONU. Normas de derecho escrito son aquellas que nacen en los órganos legislativos nacionales. Normas de derecho consuetudinario son aquellas que, según la Torre, nacen de la costumbre, puesto que son practicadas de manera tan rutinaria que son acatadas como jurídicamente obligatorias. Normas de derecho jurisprudencial provienen de la actividad jurisdiccional de los tribunales y su interpretación de la norma, y su interpretación de la obligatoriedad. García Mainés también considera los ámbitos espaciales, temporales, materiales y personales de validez. Las espaciales identifican si son locales o generales, especialmente en países federados como México o Estados Unidos, donde pueden provenir de las gubernaturas o del gobierno federal. Un ejemplo de ello es la legalización de la marihuana en estados como Colorado, a pesar de no ser legal a nivel federal. Las temporales se dividen en normas de vigencia determinada, es decir, aquellas cuyas conocemos su tiempo de vigencia de antemano, y las de vigencia indeterminada, es decir, aquellas que no establecen el tiempo por el cual será obligatorio. Un ejemplo de la primera podría ser una que entre en vigencia a inicios de mes y termine a finales del mismo. Un ejemplo de la segunda podrían ser los confinamientos caseros como resultado del COVID-19. Sabíamos como país que serían temporales, pero no sabíamos cuándo terminarían. Las normas genéricas, según García Mainés, son aquellas que afectan a toda la sociedad, bajo el cual el órgano rige. Las normas individualizadas públicas, por otra parte, deberían ser las actividades de las autoridades, por ejemplo, una condena judicial a un individuo o grupo de personas. Las normas individualizadas privadas son aquellas que nacen por iniciativa propia de los ciudadanos, como un contrato o testamento. El ámbito material se divide en normas de derecho público y normas de derecho privado. Las de derecho público regulan las actividades del Estado y los entes públicos. Las de derecho privado regulan las interacciones entre individuos, entre ellos mismos y entes públicos. El privado se divide en normas civiles y mercantiles, y el público en constitucional, administrativo, penales, procesales, internacionales, industriales y agrarias. Las normas constitucionales son el límite superior de cualquier ordenamiento jurídico. Las ordinarias buscan aplicar conceptos de las normas constitucionales y las reglamentarias expanden o regulan los tópicos de las ordinarias. Por su sanción, menciona la Torre, las normas pueden ser perfectas, más que perfectas, menos que perfectas e imperfectas. Las perfectas son las que cuenten con inexistencia de los actos que pueden vulnerar o en imposición de castigo.
Las más que perfectas son aquellas las cuales no solo cuentan con sanción, sino que cuentan con una reparación pecuniaria. Las leyes que son menos que perfectas son aquellas que castigan al responsable de violentar la ley, pero no promete que el acto deje de producir efectos jurídicos. Y las imperfectas son aquellas leyes que no pueden ser provistas por una sanción. Las normas jurídicas pueden ser positivas o negativas. Ambas pueden tener conducta de acción y de omisión. Entonces, empezando por las positivas o también conocidas permisivas, son las que permiten un tipo de conducta, por ejemplo, el derecho a la protección de la propiedad privada, derecho a la identidad, educación, información, libre tránsito, etc. Pero por otro lado también están las normas jurídicas negativas o también conocidas como prohibitivas. Son las que no permiten determinar un tipo de conducta. Por ejemplo, la prohibición del robo, asesinato, poligamía, estafa y entre otras más. Entonces, en resumen, las normas positivas y negativas son las que como ciudadanos son las que deberíamos de saber para poder seguir correctamente las positivas y poder tener un bien común entre todos. Por lo tanto, es muy importante también tener un conocimiento de las negativas para evitar cometer algún tipo de, de error que pueda eh, resultarnos en tener que afrontar las normas negativas. Una opinión acerca de las normas jurídicas es que a través de todo lo que se ha visto se puede reflejar la importancia de ellas en nuestra sociedad. Me parece que es algo que dicta muy claramente los comportamientos tanto individual como colectivamente de la sociedad y eso tenemos que cumplirlo para poder alcanzar lo que posiblemente todos queremos eh, como objetivo, que es el bien común de todos. Por lo tanto, hay que seguir y tener en consideración esas normas que tanto nos persiguen todos los días para poder tenerlas claras y poder ejecutarlas de forma correcta. También es importante, desde mi punto de vista, tener en consideración los incumplimientos que posiblemente podemos cometer y de esa forma ser castigados, ya que es importante tener una educación acerca de qué es lo que nos podría pasar y siempre tratar de mantener ese conocimiento para poder eh, no cometer algún tipo de error que nos permita enfrentar ese tipo de consecuencias que no son buenas. Por lo tanto, me parece que las normas jurídicas deben de siempre estar al tanto de la tendencia. Lo que me refiero es que tengan que estar modificándose eh, consistentemente, ya que con esta sociedad todo va cambiando muy rápido, con la tecnología, con los avances científicos que hemos encontrado. Entonces siento que las normas jurídicas deben de estar al tanto de esas y ser modificadas eh, para que se pueda adaptar a lo que es la sociedad hoy en día.